Pues buenos días a todos. Traigo recuerdos y saludos de los hermanos en Huesca. No los conocéis, pero en mi presencia ya los conocéis. Muy bien. Vamos a seguir con las meditaciones en Romanos. Y hoy vamos a dar un pequeño salto y vamos a estar en el capítulo 5, Romanos 5. Romanos 5, vamos a leer el capítulo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno,
vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, de nuevo te damos las gracias por el privilegio de tener tu palabra, de conocer la forma en la que tú nos has revelado, dado a conocer tu forma de obrar en cuanto a la redención, y que tenemos el privilegio de conocerlo, de creerlo, de confiar en ti y de saber que cada una de tus promesas, de tu palabra, se cumple aunque nosotros no lo entendamos. Pues muchas gracias y pedimos tu ayuda en esta mañana para la meditación de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues Romanos 5 hace un pequeño cambio en la carta a los romanos. Estamos estudiando esta carta y nos introduce Romanos 5 a un cambio. Hay un cambio. Y es que el 4 habla de la fe y ahora el 5 nos dice lo que tenemos por haber creído. La vida se encierra en lo que tienes, ¿no? Y generalmente lo que queremos es tener el bolsillo lleno. Yo lo tengo lleno de papeles, pero algunos quisieran tenerlo lleno de billetes, ¿verdad? Y si son de 500, mejor que de 100. Pero tener las cosas materiales no te garantiza la vida eterna, lo que viene después de esta vida, porque después de esta vida hay vida. Y Dios nos ha dicho que la vida con Cristo es una buena vida en la eternidad. La vida sin Cristo es una vida de tristeza, de angustia y de sufrimiento. Y para evitar todo el sufrimiento y la tristeza que puede venir después de la muerte, Dios, en su bondad y en su amor, nos ofrece al Señor Jesucristo. En el versículo 1 de Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenemos. Y ahora se nos tiene que abrir la cabeza, el pensamiento de las cosas no que tendremos, sino de las cosas que ya tenemos. Ya tenemos algo que tenemos que apreciar por encima de muchas otras cosas que podemos anhelar. Anhelamos un mejor, y ponle lo que te guste mejor. Pero ya tenemos paz con Dios. Y tener paz con Dios es una bendición muy grande, porque por nosotros mismos, por nuestros recursos, jamás podríamos tener paz con Dios. Pero Dios en su bondad nos ha dado un sustituto que pague completamente
el precio de nuestro pecado. Así que en el ticket, donde está valorada la vida, donde dice que Antonio ha pecado y la paga del pecado es muerte, debajo dice, saldado por Cristo. Papelito. Saldado por Cristo. Así que ya no hay el agobio de que yo tengo que hacer obras para librarme de pagar por mis pecados, porque eso es imposible. Jamás por mis propias obras yo podría pagar por mis pecados. ¿Por qué? Porque yo soy pecador y todo lo que nace de mí es pecado. Así que tenemos que encontrar a alguien que sea sin pecado, pero además no solamente que lo sea, sino que quiera pagar por mí. Porque hay mucha gente rica, ¿verdad?, en el mundo, pero nadie quiere compadecerse de nuestra miseria material y decir, hombre, Antonio, te veo que vas apurado con la hipoteca. No te preocupes, mira la cantidad de dinero que yo tengo y te pago la hipoteca. No te preocupes, porque para mí es calderilla pagar tu hipoteca. Pero para mí la hipoteca es un agobio, me está agobiando cada mes tener el pago. ¿Y cómo crece el precio de las demás cosas? Y el hombre, en lugar de tener misericordia hacia el pobre, lo que tiene es egoísmo. Al rico dile cuál es su deseo y él te dirá, como en su día respondió uno de los más ricos del mundo, y dijo, la fórmula es un poco más, un poco más. Así que por eso el señor de Mercadona ha dicho que hay que ganar un poco más, por eso ha subido los precios. ¿Qué es la misericordia para este señor? Es acumular más de los que tienen menos. Sin embargo, el amor de Dios es muy diferente. El amor de Dios se desprende no de las cosas, sino que se desprende de el amado de su alma. El amado de su corazón, que es su propio Hijo. El precio de tus pecados y de mis pecados es el amado de Dios, el amado de su corazón. Y en el Romanos 1 nos introduce a cómo hemos sido justificados. Y la justificación no es por lo que nosotros podemos hacer, sino que dice al final del versículo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay un medio, y es un medio único, y si tú lo ignoras, te quedarás sin el beneficio. Y fijaros cómo termina el capítulo 5 en el versículo 21. Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Así que el medio para poder ser justificado, el medio para poder tener paz con Dios es Jesucristo. Así que Jesucristo es la solución para el problema de tus pecados y de los míos. Y este es el don que Dios nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. Ahora, cuando se ofrece un don, ¿qué hay que hacer? Yo te ofrezco un regalo. Te voy a ofrecer un regalo mío. Estos para mí son tesoros, ¿eh? Esto es un tesoro. Gracias. Y yo te lo ofrezco. Gracias. Muy bien. Esto es lo que hay que hacer. Es simplemente así, ¿verdad? Es tan fácil, pero las personas nos cuesta entender
que el regalo gratuito, que en Romanos 3 al final ha dicho que es gratuitamente, le cuesta. Sí, pero es que yo algo tendré que añadir, algo tendré que hacer, ¿no? Me tendré que portar bien, me tendré que hacer buenas obras, tendré que... Y Dios dice, tienes solamente que creer. Es la fe, es esa entrega de confianza que te entregas y recibes. Pero si no te entregas confiadamente a aquel que te lo ofrece, no lo puedes disfrutar ni tener el beneficio del don que Dios nos ofrece. Así que en la primera parte del capítulo nos habla de que tenemos paz, y después a partir del 15 nos habla del don. Así que tengo paz y tengo don. El don es el perdón. Y la paz es... ¿Qué es la paz? La paz no es la ausencia de guerra. La paz es la recuperación de una relación que se había perdido. Por eso utiliza en el versículo 10 que siendo enemigos, nosotros siendo enemigos de Dios, Dios nos amó e hizo la paz para que nosotros podamos vivir en paz con Dios. Así que la paz de Dios y la paz con Dios en nuestra vida tiene que ser un tesoro. Y tiene que ser algo que no solamente recordamos y decimos, Señor, trae paz. No, el Señor ya ha traído paz a mi corazón. Porque la forma en la que Él lo expresa es que tenemos, son las cosas que tenemos. Y para tener la paz tienes que ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios tienes que creer en el que Dios ha enviado, a través del cual Él establece la paz y la paz para con Dios. ¿Qué es lo que ocurre en el versículo? Bueno, en el 2 sigue diciendo que tenemos, otra cosa que tenemos paz, y después en el 2 dice que tenemos entrada. No que, a ver, si mueres en gracia de Dios, a lo mejor. No. Tenemos ya entrada. Tenemos acceso a la gloria de Dios. Tenemos acceso a la comunión con Dios. Tenemos acceso a nuestra relación restablecida, que antes habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, y ahora por la fe en el Señor Jesucristo hemos sido restituidos a la gloria de Dios. Y esta entrada, este acceso es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Él es el único que nos lleva al Padre. Él es el único que nos lleva a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Pedro, ya lo cité en su momento, pero lo vuelvo a citar, que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, yo estoy en buenas manos, porque he creído en el Señor Jesucristo. Y Él es el único camino y el único justo que me lleva y me introduce a la presencia de Dios. Y esto es una bendición, ¿no? Será motivo de estar
gozosos, agradecidos, como él bien dijo, gracias. Saber ser agradecidos por lo que Dios ya nos ha concedido. Así que Romanos 5 nos presenta las cosas que ya tenemos en Cristo. Y es más, hay más. Porque si tú ahora coges, ahora no lo podremos hacer, pero cuando llegues a casa, tienes Romanos 5 y lees 2 de Corintios 5. 5. Romanos 5 tiene 21 versículos. 2 de Corintios tiene 21 versículos. El 21 coincide con el 21. El 1 con el 1. Y vamos a meditar, seguir meditando en ese 1. En Romanos 1 dice que tenemos paz con Dios. 2 de Corintios 5:1 dice... 2 de Corintios... yo pensé que lo estabas leyendo. Vale, vamos a buscar 2 de Corintios 5:21. No, perdón. 2 de Corintios 5:1. Que está en el... Disculpadme, que yo ahora ya he corrido demasiado y del 1 me he pasado al 21. Dice, porque sabemos, ahora ya afirmativo, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto es la pensión. Hermano, hermana, esto es pensión. ¿Sabes lo que es la pensión? Nosotros luchamos, ¿verdad? Ay, me falta un año para la pensión, a ver si nos llega la pensión. ¿Por qué? Porque la pensión es lo que te garantiza el sustento después de haber trabajado. Y ese es nuestro concepto. Pues tenemos pensión después de esta vida. Y la pensión, ahora piensa en la palabra pensión, la dividimos por más o menos por en medio, y tienes pensión. Entonces, en lugar de estar pensando tanto en la pensión material, tendríamos que estar pensando en Sion, que es la pensión eterna. Sabemos. Estas son las cosas que tenemos los creyentes, que tenemos que saberlas, que tenemos que disfrutarlas ahora en esta vida. Yo no tengo que estar con la agonía, ¿será, no será? Será porque Dios lo ha dicho, Dios lo ha prometido. Y cuando Dios promete, Dios lo hace. Y a mí no me corresponde saber cómo lo va a hacer. Dios lo ha hecho porque lo ha prometido. Así que en Romanos descubrimos la riqueza de lo que tenemos cuando confiamos y creemos en Dios. Fijaros, vamos a ir al 5, Romanos 5:5. Este es un texto que, ¿cómo lo podemos explicar? Más que explicarlo, tenemos que creerlo. Porque cuando yo quiero razonar la palabra de Dios, me voy a encontrar con muchas lagunas que Dios ha dicho, esto no te corresponde a ti. Lo que te corresponde a ti es creer, es confiar,
es depositar tu confianza en lo que yo digo y hago. Y esto es lo que a mí me da confianza. Y en el 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo has experimentado el amor de Dios en tu corazón? Muchas veces. Y es porque el Espíritu Santo Dios nos lo ha dado. Y el Espíritu habla al Espíritu. Dios nos ha dado vida, nos ha dado Espíritu, y a través de su Espíritu ha derramado su amor. El amor no es algo que nosotros podemos medir en el sentido de ahora tengo así, ahora tengo así. ¿No? El amor es algo creciente. El amor es algo, es un estado en el que las personas que se aman van creciendo. No es, ahora ya no te amo. No funciona así. En el mundo sí, entre los hombres van así. Ahora te amo, ahora no te amo. Ahora te amo, no. Pero el concepto del amor de Dios no es un amor que da y quita, sino es un amor creciente. Es una expectación de gloria que te hace crecer, crecer. Y esa expectación de gloria es porque Dios ha derramado su Espíritu en nosotros, en tu corazón. Así que, sientas o no sientas, Dios dice que tienes el Espíritu Santo. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:5? 5:5. Fijaros qué interesante. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios es el creador, yo soy el creado. Dios es el que me hizo, Dios es el que hace. Cuando yo me independizo de Dios, todas las explicaciones y razones las tengo que encontrar en mí mismo. Porque descarto a Dios, entonces yo tengo que decir, ¿y la vida cómo se hace? ¿Y todo esto que funciona? No, pues esto... Y ahora la inteligencia artificial. Y pronto, pues dicen que ya el ser humano quedará descartado por la inteligencia artificial, que es la inteligencia que el hombre ha sido capaz de hacer, pero le va a desbancar. Entonces, es una confusión tremenda. Pero cuando nosotros colocamos a Dios en el lugar que le corresponde, al Creador por encima de lo creado, que somos nosotros, entonces podemos encontrar las grandes explicaciones que Dios da. Y aquí, en 2 de Corintios 5:5, relacionado con el Espíritu Santo que ha derramado en Romanos 5:5, dice que para esto mismo, el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado las primicias del Espíritu para vivir en comunión con Dios. ¿Qué hacemos con las cosas que Dios nos ha dado? ¿Cómo es nuestra vida que de tal manera tiene que ser que podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado y usarlo de la forma correcta por el motivo por el cual Dios nos lo ha dado? Y en primer lugar tenemos que tener plena confianza
en el Señor Jesucristo, que es el medio, es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esto nos da una gran esperanza para lo que viene después. Y lo que viene después no es algo que no sepamos, sino es algo que sabemos porque Dios lo ha dicho. Dios ha hecho un edificio, nos ha dado entrada, acceso a ese edificio para la eternidad, morar con Él en comunión y en una relación de paz y bendición. La pregunta ahora es, ¿en qué posición te encuentras? ¿Estás con Cristo o sin Cristo? Si estás sin Cristo, tienes que reaccionar para creer en el Señor Jesucristo, ponerte en el lugar correcto para poder disfrutar de todas las bendiciones y promesas que Dios nos ha dado. La gran promesa, paz con Dios. Tener paz con Dios. La siguiente promesa, que es tan buena como la primera, es tener perdón de Dios. Y la siguiente, que es tan espectacular, es tener pensión de Dios. Así que Dios te ofrece paz, perdón, pensión. Y tú tienes que decidir qué vas a hacer con las promesas que Dios te ofrece. Pues terminamos aquí, pero que sepáis que Romanos nos abre toda una expectación de gloria hasta llegar al... Estamos en el 5 ahora, pero hasta llegar al 16, imaginaros cuánta gloria, cuántas bendiciones Dios tiene ya para cada uno de nosotros. Que empecemos a disfrutarlas por el 5, habiendo pasado por el 4. El 4 es la fe y el 5 se abre la expectación de en quién hemos confiado y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Amén.